En una noche sin luna, cuando el silencio del pueblo dormía bajo el peso de sus propios secretos, una mujer cruzó el umbral de lo prohibido. Sus manos temblaban, no de miedo al castigo, sino de rabia contenida durante años. Porque hay momentos en la vida donde robar no es un crimen, es la última forma de gritar que todavía existes. Esta es la historia de Micaela Torres, la mujer que el pueblo condenó por no poder dar hijos, y del viudo que descubrió que detrás de un robo había una verdad tan oscura que cambiaría Piedra Clara para siempre. Quédate hasta el final, porque lo que estás por descubrir no es solo una historia, es un espejo de las injusticias que muchos prefieren ignorar. Piedra Clara era uno de esos pueblos donde el tiempo parecía haberse detenido en algún punto del siglo pasado. Ubicado en las tierras altas de Bolivia, entre montañas áridas y caminos de tierra que desaparecían con cada tormenta, era un lugar donde todos conocían los secretos de todos, y donde esos secretos se convertían en sentencias sin juicio. Las casas de adobe se alineaban a lo largo de calles estrechas, con techos de teja que habían resistido generaciones. En el centro del pueblo, la plaza principal lucía una fuente seca desde hacía décadas, rodeada de bancos de piedra, donde los ancianos se reunían cada tarde a juzgar las vidas ajenas con la misma facilidad con la que comentaban el clima. Micaela Torres había nacido en este pueblo 32 años atrás, cuando el mundo todavía le sonreía, cuando su madre la mecía en brazos prometiéndole un futuro lleno de niños propios y un hogar feliz. Pero la vida tiene formas crueles de romper promesas que nunca hizo. Durante 7 años, Micaela había estado casada con Tomás Quispe, un hombre de temperamento variable que trabajaba como mecánico en el único taller del pueblo. Al principio, el matrimonio pareció normal. Tomás era trabajador, aunque bebía más de lo necesario los fines de semana. Micaela mantenía la casa impecable, cocinaba para él, lavaba su ropa, cumplía con cada deber que la tradición exigía de una esposa. Pero había algo que no llegaba, algo que la familia de Tomás esperaba con ansiedad creciente: un embarazo. El primer año, las preguntas eran discretas, casi amables. «¿Cuándo nos darás un nieto, mijita?», preguntaba la suegra con sonrisa forzada. El segundo año, las preguntas se volvieron insistentes. El tercer año, ya eran acusaciones veladas. Para el quinto año, Micaela ya no era Micaela, era la que no puede. Visitó médicos en ciudades cercanas. Cada consulta era un golpe más a su esperanza. Los diagnósticos variaban, pero el resultado era siempre el mismo. Su cuerpo, por razones que la medicina no terminaba de explicar completamente, tenía probabilidades extremadamente bajas de concebir. No era imposible, le dijeron, pero las posibilidades eran mínimas. Tomás lo tomó como una traición personal. Comenzó a llegar tarde, oliendo a alcohol y a perfumes ajenos. Las discusiones se volvieron rutina. Y una noche, después de otra cena en silencio, él simplemente empacó sus cosas y se fue. No hubo divorcio formal, porque en Piedra Clara esas cosas se manejaban de otra manera. Simplemente se supo que Tomás había dejado a Micaela, y todos entendieron por qué. Lo que siguió fue peor que el abandono. En las reuniones familiares, Micaela notó cómo las conversaciones se detenían cuando ella entraba, cómo las mujeres protegían a sus hijos pequeños, como si la infertilidad fuera contagiosa. En la tienda de doña Lucía, la dueña comenzó a cobrarle más caro, como si su condición la hiciera menos merecedora de precios justos. Pero lo más doloroso fueron los bautizos. Micaela había sido madrina de 3 sobrinos. Había cargado a esos bebés en la iglesia, prometiendo guiarlos espiritualmente, pero después de la separación, una prima le pidió que mejor no asistiera al bautizo de su 4.º hijo. «Es que la gente habla, Mica, y no queremos energías negativas cerca del bebé». Energías negativas. Como si ella fuera una maldición andante. Micaela intentó trabajar. Ofreció sus servicios como costurera,
un oficio que había aprendido de su abuela. Pero los encargos comenzaron a disminuir. Una señora le dijo directamente: «Es que mi esposo no quiere que alguien como tú cosa la ropa de nuestros hijos. Dice que trae mala suerte». La soledad se convirtió en su única compañía constante. Vivía en una pequeña casa que había heredado de sus padres, ambos fallecidos años atrás. La construcción, modesta pero digna, tenía 2 habitaciones, una cocina con fogón de leña y un patio trasero donde alguna vez su madre cultivó hierbas medicinales. Ahora ese patio solo mostraba tierra seca y algunas gallinas que Micaela mantenía para tener huevos. Era su principal fuente de alimento, junto con las papas y el maíz que compraba cuando tenía dinero. Pero el dinero se estaba acabando. Sin trabajo estable, sin apoyo familiar, sin esposo, Micaela comenzó a vender sus pertenencias. Primero fueron las joyas de su madre, luego los muebles que no eran esenciales, después hasta la radio vieja que le hacía compañía en las noches, y entonces llegó el invierno. En las alturas de Bolivia, el invierno no es solo frío, es despiadado. Las temperaturas caen bajo cero y sin calefacción adecuada, las noches se convierten en batallas por la supervivencia. Micaela quemaba lo que podía en su fogón, pero la leña era cara y escasa. Una mañana despertó con fiebre alta y tos profunda. El frío había penetrado sus pulmones. Intentó ignorarlo, pero cada día empeoraba. La tos se volvió tan fuerte que le dolían las costillas. La fiebre la dejaba sin fuerzas para levantarse. Necesitaba medicamentos, antibióticos, jarabes para la tos, algo que detuviera la infección antes de que se convirtiera en neumonía. Fue a la farmacia del pueblo. El farmacéutico, don Esteban, un hombre de 60 años con bigote gris, la miró con desdén. Los antibióticos cuestan 200 bolivianos, Micaela, y necesitas receta médica. 200 bolivianos. Ella apenas tenía 30 en su bolsillo. ¿No puede fiarme?, preguntó con voz débil. Le pagaré en cuanto consiga trabajo. Don Esteban negó con la cabeza. No fío a nadie, y menos a alguien que ni siquiera tiene familia que responda por ella. La humillación la quemó más que la fiebre. Salió de la farmacia con las manos vacías y los ojos ardiendo, aunque no de lágrimas. Hacía mucho que Micaela había dejado de llorar. Esa noche, acostada en su cama, sintiendo cómo la tos le rasgaba el pecho, tomó una decisión. No iba a morir así. No iba a darle al pueblo la satisfacción de decir se lo merecía por estéril. Si el pueblo le había negado todo, ella tomaría lo que necesitaba para sobrevivir. La hacienda Los Arrayanes se extendía en las afueras de Piedra Clara como un pequeño imperio privado. Miles de hectáreas dedicadas al cultivo de quinoa y a la cría de llamas y alpacas, la hacienda era la principal fuente de empleo del pueblo y la razón por la cual Piedra Clara todavía existía en el mapa. Su dueño, don Leandro Zambrano, era una figura tan imponente como misteriosa. A sus 45 años, el hacendado era un hombre alto, de complexión fuerte forjada por años de trabajo en el campo. Su rostro, curtido por el sol y el viento de la montaña, mostraba líneas profundas alrededor de ojos oscuros que raramente sonreían. Leandro había heredado la hacienda de su padre 20 años atrás, y desde entonces la había multiplicado en tamaño y productividad, pero su vida personal era un libro cerrado para todos. Había estado casado con Elena, una mujer de la ciudad que llegó a Piedra Clara como maestra rural. Su matrimonio fue breve pero intenso. Solo duró 4 años antes de que Elena muriera en un accidente automovilístico en una carretera de montaña. Desde entonces, Leandro se había convertido en un hombre que vivía únicamente para su trabajo. No asistía a las fiestas del pueblo. No participaba en las celebraciones religiosas. Raramente se le veía en el centro de Piedra Clara. Vivía en la casa principal de la hacienda, una construcción colonial de 2 pisos con paredes blancas y vigas de madera oscura.
rodeada de árboles de arrayán que le daban nombre al lugar. La hacienda empleaba a más de 50 personas, pero Leandro mantenía distancia con todos. Era justo en el pago, exigente en el trabajo y completamente indiferente a la vida social. Los trabajadores lo respetaban, pero no lo querían, y eso a él parecía convenirle perfectamente. En la hacienda había almacenes donde se guardaban provisiones, herramientas, semillas, fertilizantes y también un botiquín médico completo. Leandro, consciente de la distancia al hospital más cercano, mantenía medicamentos para emergencias, antibióticos, analgésicos, sueros, material de curación. Micaela sabía esto, todo el pueblo lo sabía, y en su desesperación vio una solución. La noche que eligió era perfecta para lo que planeaba. Luna nueva, cielo cubierto de nubes, viento que ocultaba cualquier sonido. Eran casi las 11 cuando salió de su casa, envuelta en un poncho oscuro, con una pequeña mochila en la espalda. El camino a la hacienda era largo, casi 2 kilómetros de camino de tierra. Micaela caminaba despacio, conservando energías que la fiebre le robaba. Cada paso era un esfuerzo, pero la determinación la mantenía en movimiento. Conocía la hacienda porque había trabajado allí brevemente hace años, durante la cosecha de quinoa. Sabía dónde estaban los almacenes, sabía que el guardia nocturno hacía rondas cada hora y sabía que había una ventana trasera en el almacén principal que siempre estaba mal cerrada. Llegó al perímetro de la hacienda pasada la medianoche. Las luces de la casa principal estaban apagadas. Solo brillaba una lámpara en la caseta del guardia al otro extremo de la propiedad. Micaela se movió entre las sombras, bordeando los corrales de llamas que dormían en silencio. El viento soplaba fuerte, haciendo crujir las ramas de los arrayanes. Era un sonido inquietante, pero también un aliado que ocultaba sus pasos. Llegó al almacén. Era una construcción larga de adobe, con techo de zinc y varias ventanas pequeñas. Se dirigió a la ventana trasera que recordaba. Efectivamente, el pestillo estaba suelto. Con cuidado, lo manipuló hasta que cedió. La ventana se abrió con un chirrido suave. Micaela esperó, conteniendo la respiración, asegurándose de que nadie hubiera escuchado. Silencio. Se impulsó hacia arriba y se deslizó por la ventana, cayendo dentro del almacén con un ruido sordo. El dolor en sus costillas la hizo jadear, pero se obligó a mantenerse en silencio. Dentro del almacén reinaba la oscuridad casi total. Sacó de su bolsillo una pequeña linterna que funcionaba con pilas casi agotadas. La luz débil iluminó estanterías llenas de cajas, sacos de semillas, herramientas colgadas en las paredes. Buscó el área de medicamentos. Sabía que estaba en algún rincón, en un armario metálico. Sus manos temblaban, no solo por la fiebre, sino por la adrenalina y el miedo de ser descubierta. Encontró el armario. Estaba cerrado con candado, pero era viejo. Micaela buscó entre las herramientas colgadas y encontró un destornillador. Con esfuerzo, forzó el candado hasta que el metal cedió con un chasquido. Abrió el armario. Allí estaban cajas de antibióticos, jarabes, analgésicos, vendas, alcohol. Era más de lo que había imaginado. Comenzó a llenar su mochila. Tomó lo que necesitaba: una caja de antibióticos, jarabe para la tos, algunos analgésicos. Pero al ver toda esa medicina, pensó en otros, en doña Carmen, la anciana del pueblo que sufría de artritis y no podía pagar sus medicamentos, en el hijo de Lucinda, que tenía asma y sus inhaladores eran carísimos. Sin pensarlo demasiado, tomó más. Si iba a arriesgar todo, al menos ayudaría a quienes también habían sido olvidados por el pueblo. Estaba cerrando su mochila cuando escuchó pasos. Su corazón se detuvo. Los pasos eran firmes, cercanos, acercándose al almacén. Apagó su linterna. La oscuridad la envolvió completamente. Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración, rogando que quien fuera pasara de largo. La puerta del almacén se abrió.
La luz de una linterna potente inundó el espacio. «Sé que estás aquí», dijo una voz masculina, grave y calmada. «Saliste por la ventana trasera y te vi entrar. No tiene sentido esconderte». Micaela cerró los ojos. Estaba atrapada. La luz de la linterna la encontró. Ella estaba agachada detrás de unas cajas, con la mochila en su espalda, las manos todavía aferradas a los medicamentos robados. «Levántate», ordenó la voz. Micaela se puso de pie lentamente. La luz la cegaba. No podía ver quién le hablaba, pero reconoció la voz. Era don Leandro Zambrano, el hacendado en persona. «Voltea hacia mí», dijo él. Ella obedeció. Cuando sus ojos se ajustaron a la luz, pudo verlo. Leandro estaba de pie en la entrada del almacén, vestido con ropa simple, jeans, camisa de trabajo, botas. En una mano sostenía la linterna, en la otra, nada. No traía arma, no traía ayuda. Estaba solo. Sus miradas se encontraron. Micaela esperaba ver furia, desprecio, la satisfacción de haber atrapado a una ladrona. Pero lo que vio en los ojos de Leandro fue algo diferente. Era curiosidad y algo más que no pudo identificar. «Micaela Torres», dijo él, como si confirmara algo que ya sabía. «No esperaba verte aquí». Ella no respondió. ¿Qué podía decir? La habían atrapado con las manos en la masa, literalmente. Leandro dio un paso hacia ella. «¿Qué estás robando?» Micaela tragó saliva. Su garganta estaba seca, su cuerpo temblaba, pero algo en ella se negó a suplicar. «Medicamentos», respondió con voz ronca pero firme. «¿Para venderlos? Para no morir». La respuesta lo detuvo. Leandro entrecerró los ojos estudiándola. Se acercó más y la luz de su linterna la iluminó completamente. Fue entonces cuando notó lo que antes la oscuridad había ocultado. Micaela estaba demacrada. Su rostro, normalmente de facciones delicadas, mostraba mejillas hundidas y ojeras profundas. Sus labios estaban resecos y partidos. Temblaba visiblemente, y no solo de miedo. Tenía fiebre. «Estás enferma», afirmó él. «Neumonía», respondió ella. «Probablemente. No tengo dinero para el médico, así que es solo una suposición». Leandro bajó la linterna, dejando de cegarla. «¿Y pensaste que robarme era la solución?» «Pensé que sobrevivir era más importante que tu opinión sobre mí», respondió Micaela. Y en su voz había algo que no era arrogancia, sino simple y pura resignación. «Puedes llamar a la policía, puedes exponerme en el pueblo, puedes hacer lo que quieras, pero ya no me queda nada que perder». Esas palabras flotaron en el aire del almacén como una confesión final. Leandro la observó en silencio durante lo que pareció una eternidad. Luego, para sorpresa de Micaela, bajó completamente la linterna y dio un paso atrás. «¿Cuánto tomaste?», preguntó. Micaela parpadeó, confundida por la pregunta. «¿Qué?» «Los medicamentos». «¿Cuánto tomaste?» Ella dudó, pero finalmente abrió su mochila y le mostró el contenido. Leandro se acercó, revisó lo que había dentro. Antibióticos, jarabe, analgésicos, enumeró. Luego la miró directamente. «Esto es más de lo que una persona necesita». Micaela sostuvo su mirada. «Hay otras personas en el pueblo que también necesitan ayuda. Gente que el pueblo olvidó. Igual que a mí». Por primera vez, algo cambió en la expresión de Leandro. No era exactamente sorpresa, sino reconocimiento, como si acabara de ver algo que no esperaba encontrar. «No voy a llamar a la policía», dijo finalmente. Micaela no pudo ocultar su asombro. «¿Qué? Pero tampoco te voy a dejar ir así como así», continuó él. «Mañana a primera hora vienes a la hacienda. Hay cosas de las que tenemos que hablar». «¿Por qué?», preguntó ella genuinamente confundida. Leandro la estudió una vez más, como si estuviera tomando una decisión importante. «Porque algo me dice que detrás de esto hay más que un simple robo. Y quiero saber qué es». Se dio la vuelta, caminando hacia la salida del almacén. Antes de salir, se detuvo. «Llévate los medicamentos», dijo sin voltear. «Pero cuídate esa neumonía».
No sirve de nada que te haya perdonado si te mueres antes de que hablemos. Y con eso salió del almacén, dejando a Micaela sola, temblando, con una mochila llena de medicamentos robados y más preguntas que respuestas. ¿Por qué la había perdonado? ¿Qué quería de ella? ¿Y qué había visto en sus ojos que la hizo sentir, por primera vez en años, algo parecido a la esperanza? Micaela no durmió esa noche, no solo por la tos que seguía atormentándola, sino por la confusión que la conversación con Leandro había dejado. Tomó los antibióticos que había robado. La palabra todavía le pesaba en la conciencia, aunque intentaba convencerse de que había sido necesario. Cuando el sol comenzó a asomarse tras las montañas, pintando el cielo de naranjas y rosas pálidos, Micaela ya estaba despierta. Se preparó lo mejor que pudo, lavándose la cara con agua fría de la tinaja, peinando su cabello oscuro que últimamente perdía más brillo cada día. Se miró en el espejo roto que colgaba en su habitación. La mujer que le devolvía la mirada era una sombra de quien había sido, pero en sus ojos todavía había una chispa, pequeña pero persistente. La chispa de alguien que se niega a ser borrado completamente. A las 7 de la mañana, Micaela caminaba nuevamente el camino de tierra hacia la hacienda Los Arrayanes. Esta vez, a la luz del día, todo se veía diferente. Los campos de quinoa se extendían en hileras perfectas. Las llamas pastaban tranquilas en corrales bien mantenidos, y la casa principal de la hacienda se alzaba majestuosa con sus paredes blancas, reflejando la luz matinal. Tocó la puerta principal. Un hombre mayor, probablemente el mayordomo, abrió. «Vengo a ver a don Leandro», dijo Micaela. «Él me pidió que viniera». El mayordomo la estudió con desconfianza, pero asintió. «Espera aquí». Micaela esperó en el porche de entrada, observando el patio interno de la hacienda. Había un jardín bien cuidado, con flores que evidentemente alguien atendía con dedicación. Arrayanes antiguos daban sombra a bancos de piedra. Leandro apareció minutos después. A la luz del día, Micaela pudo observarlo mejor. Era un hombre imponente, no solo por su altura, sino por la forma en que se movía, con una seguridad tranquila que hablaba de alguien acostumbrado a controlar su entorno. «Ven», dijo simplemente, y comenzó a caminar. Micaela lo siguió. La llevó no a la casa principal, sino a una pequeña oficina en uno de los edificios anexos. Era un espacio funcional, escritorio de madera, estanterías con libros de contabilidad y agricultura, mapas de la hacienda en las paredes. Leandro cerró la puerta y le señaló una silla. Micaela se sentó, incómoda bajo su mirada escrutadora. «¿Cómo te sientes?», preguntó él. La pregunta la tomó por sorpresa. «Mejor. Los antibióticos están funcionando». «Bien». Leandro se sentó en el borde de su escritorio, cruzando los brazos. «Ahora quiero que me cuentes la verdad, toda la verdad. ¿Por qué estabas tan desesperada como para arriesgar todo robando medicamentos?». Micaela bajó la mirada. «Ya te lo dije, estoy enferma y no tengo dinero». «Eso es solo parte de la historia», replicó él. «Anoche dijiste que hay otras personas que también necesitan ayuda, gente que el pueblo olvidó. ¿A qué te referías?». Micaela dudó. ¿Realmente podía confiar en este hombre? El hacendado que vivía aislado del pueblo, que no participaba en nada, que era prácticamente un extraño. Pero algo en su instinto le decía que sí, que quizás, precisamente porque Leandro era un extraño para el pueblo, era la única persona que podría entender. Respiró profundo y comenzó a hablar. Le contó sobre su matrimonio con Tomás, sobre los años intentando concebir, sobre los médicos, los diagnósticos, las humillaciones. Le contó sobre cómo su esposo la abandonó y cómo el pueblo decidió que una mujer sin hijos no tenía valor. Le contó sobre las puertas que se cerraron, los trabajos que le negaron, las invitaciones que dejaron de llegar, sobre cómo poco a poco fue desapareciendo de la vida social de Piedra Clara hasta convertirse en invisible. «Pero lo peor no es eso», continuó Micaela.
y su voz comenzó a temblar con una emoción contenida durante demasiado tiempo. Lo peor es lo que le hacen a otras mujeres como yo. Leandro se enderezó, prestando atención completa. Micaela le habló de doña Carmen, una viuda de 70 años que vivía sola en las afueras del pueblo. Carmen había trabajado toda su vida como partera, ayudando a traer niños al mundo. Pero cuando su artritis se volvió severa y no pudo seguir trabajando, su pensión era tan mínima que apenas le alcanzaba para comer. Los medicamentos para su dolor eran caros, y el pueblo que tanto se había beneficiado de sus servicios, ahora la ignoraba. Le habló de Lucinda, una madre soltera de 38 años, cuyo hijo de 12 tenía asma crónico. El padre del niño los había abandonado años atrás. Lucinda trabajaba limpiando casas, pero los inhaladores que su hijo necesitaba costaban más de lo que ella ganaba en un mes. Había visto a Lucinda en la farmacia, rogando a don Esteban que le fiara los medicamentos solo para ser rechazada con desprecio. Le habló de Rosa, una joven de 25 años que había sido violada por un hombre influyente del pueblo. Cuando Rosa intentó denunciarlo, las familias poderosas cerraron filas, la acusaron de mentirosa, de buscar atención. Rosa terminó huyendo de Piedra Clara, pero antes de irse, le confió a Micaela la verdad. Y Micaela guardó ese secreto porque sabía que nadie le creería. El pueblo tiene una forma de decidir quién merece ayuda y quién no, dijo Micaela con voz firme, y las mujeres como nosotras, las que no encajamos en lo que ellos esperan, somos desechables. Leandro escuchó todo en silencio. Su expresión era inescrutable, pero Micaela notó cómo su mandíbula se tensaba, cómo sus manos se cerraban en puños. ¿Y el robo de anoche?, preguntó él finalmente. «Los medicamentos que tomaste, algunos eran para mí», admitió Micaela, «pero otros eran para doña Carmen, para el hijo de Lucinda, para poder ayudarlos sin que el pueblo lo supiera, porque si se enteran de que reciben caridad, las humillaciones serían peores». Leandro se levantó del escritorio y caminó hacia la ventana, mirando hacia los campos de quinoa. Permaneció en silencio durante un largo minuto. «Conozco a don Esteban», dijo finalmente, su voz cargada de algo oscuro. «Conozco a las familias influyentes del pueblo. Conozco cómo funciona todo esto». Se volvió para mirar a Micaela. «¿Sabes por qué vivo aquí, aislado en la hacienda y no participo en la vida del pueblo?». Micaela negó con la cabeza. «Porque cuando mi esposa murió, el pueblo decidió que era culpa mía», dijo Leandro, y había dolor en su voz, pero también rabia. «Elena murió en un accidente de auto. Llovía, la carretera estaba resbaladiza, perdió el control. Fue una tragedia, pero el cura del pueblo, el padre Ignacio, decidió que era un castigo divino por nuestro orgullo. Dijo que Elena había rechazado su lugar como esposa tradicional, que trabajaba cuando debería haber estado en casa, que yo la había corrompido con ideas modernas». Micaela escuchaba atónita. Las familias del pueblo empezaron a murmurar, continuó Leandro, que si Elena había sido una mala influencia, que si nuestro matrimonio había sido un error. Llegaron incluso a insinuar que quizás yo había causado el accidente deliberadamente. Se rió amargamente. Investigué todo, moví cada contacto que tenía. Quería justicia, quería que se aclarara la verdad, pero el pueblo ya había decidido su versión. Así que dejé de intentarlo. Me retiré aquí, administré mi hacienda y decidí que Piedra Clara podía pudrirse en su propia hipocresía. El silencio que siguió era pesado, lleno de años de dolor compartido. «Pero lo que me estás contando es diferente», dijo Leandro, mirándola directamente. «No es solo hipocresía, es crueldad organizada. Es un sistema diseñado para castigar a los que no encajan». Micaela asintió lentamente. «Por eso tomé esos medicamentos, porque si espero que el sistema cambie, moriré esperando». Leandro se acercó a su escritorio y sacó una libreta. «Dame nombres». «¿Qué?» «Dame los nombres de todas las personas que necesitan ayuda».
Doña Carmen, Lucinda, Rosa, si sabes dónde está, todos. Quiero una lista completa. Micaela lo miró confundida. ¿Por qué? Porque si el pueblo no va a ayudar a su gente, entonces yo lo haré, respondió Leandro con determinación. Tengo recursos, tengo dinero y tengo acceso a cosas que el pueblo no puede controlar. Pero, ¿por qué ayudarías?, preguntó Micaela todavía recelosa. No me conoces, no conoces a esas mujeres. ¿Por qué te importaría? Leandro la miró con una intensidad que la hizo sentir vulnerable. Porque anoche, cuando te sorprendí robando, esperaba encontrar a una delincuente, pero en cambio encontré a alguien que prefiere arriesgar su libertad antes que ver a otros sufrir. Eso es algo que respeto. Hizo una pausa. Y porque quizás es hora de que alguien en este pueblo haga lo correcto, aunque sea solo para demostrar que todavía es posible. Micaela sintió algo quebrarse dentro de ella. Algo que había mantenido rígido y defendido durante años. Era como si una pared se desmoronara y detrás de ella hubiera algo que había olvidado. Esperanza. Tomó la libreta y el lápiz que Leandro le ofrecía. Con mano temblorosa comenzó a escribir nombres. Doña Carmen, Lucinda y su hijo Mateo. Rosa, aunque no sabía exactamente dónde estaba ahora. Añadió más nombres. Don Julio, un anciano ciego que vivía solo y dependía de la caridad irregular de vecinos. María, una mujer con problemas mentales que el pueblo trataba como si fuera contagiosa. La lista crecía. Y mientras escribía, Micaela se daba cuenta de cuántas personas habían sido olvidadas, desechadas, condenadas al silencio. Cuando terminó, le entregó la libreta a Leandro. Él la revisó, su expresión volviéndose más sombría con cada nombre. «Esto es peor de lo que pensaba», murmuró. «Es Piedra Clara», respondió Micaela con amargura. «Este es el pueblo que todos pretenden que es tan tradicional, tan unido, tan piadoso». Leandro cerró la libreta. «Voy a investigar cada caso, voy a averiguar qué necesitan exactamente y voy a asegurarme de que reciban ayuda». «El pueblo va a hablar», advirtió Micaela. «Si empiezas a ayudar a estas personas, van a hacer preguntas, van a intentar detenerlo». «Que hablen», respondió Leandro con frialdad. «No es la primera vez que el pueblo habla de mí, y probablemente no será la última. Pero esto es más importante que mi reputación». Micaela lo observó. Este hombre que apenas conocía pero que estaba dispuesto a hacer más por ella y por otros olvidados que cualquier persona en Piedra Clara. «¿Por qué confías en mí?», preguntó en voz baja. «Soy una ladrona, te robé». Leandro sonrió por primera vez. Una sonrisa pequeña pero genuina. «Porque los ladrones no arriesgan todo para ayudar a otros. Y porque cuando te atrapé anoche, no suplicaste, no lloraste, no intentaste manipularme. Solo dijiste la verdad. Eso vale más que cualquier cosa que hayas podido robar». Se acercó a ella y le tendió la mano. «Trabaja conmigo en esto. Ayúdame a identificar a quienes necesitan ayuda, a distribuir recursos, a hacer esto de la manera correcta. No puedo hacerlo solo porque no conozco al pueblo como tú». Micaela miró su mano extendida. Era una oferta de alianza, de confianza, de algo que hacía mucho tiempo no sentía: pertenencia. Tomó su mano y la estrechó. «Está bien, te ayudaré». Y en ese apretón de manos algo cambió, no solo para ellos dos, sino para el futuro de Piedra Clara, porque los secretos que habían sido enterrados durante años estaban a punto de salir a la luz. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad silenciosa. Leandro y Micaela trabajaron con precisión quirúrgica, planificando cada movimiento con cuidado para evitar levantar sospechas innecesarias. Leandro contrató a Micaela oficialmente como administradora de recursos comunitarios de la hacienda. Era un puesto inventado, pero le daba a Micaela una razón legítima para estar en los Arrayanes y una fuente de ingresos estable por primera vez en años. Su primera tarea fue discreta pero significativa: visitar a cada persona de la lista y evaluar sus necesidades exactas. Micaela visitó a doña Carmen en su pequeña casa de adobe en las afueras del pueblo.
La encontró sentada en un taburete con las manos deformadas por la artritis, incapaz siquiera de sostener una taza de té sin dolor. «Doña Carmen», dijo Micaela suavemente, «vengo de parte de la hacienda Los Arrayanes. Don Leandro está implementando un programa de ayuda comunitaria y quiere saber si usted necesita algo». La anciana la miró con ojos nublados por las cataratas. «¿La hacienda? ¿Por qué se acordarían de mí?» «Porque su trabajo como partera salvó innumerables vidas», respondió Micaela, «y eso no se olvida». Carmen lloró. Por primera vez en años, alguien reconocía su valor. Leandro envió medicamentos para la artritis, suficientes para 6 meses. También envió leña para el invierno y comida. No lo hizo con fanfarria, simplemente apareció en su puerta, dejado por trabajadores de la hacienda sin mucha explicación. Micaela visitó a Lucinda, cuyo hijo Mateo respiraba con dificultad mientras jugaba en el pequeño patio de su casa humilde. «Los inhaladores están carísimos», admitió Lucinda con lágrimas en los ojos. «He estado racionándolos, pero Mateo cada vez respira peor». Al día siguiente, Mateo tenía no 1, sino 3 inhaladores nuevos, además de un nebulizador portátil que don Esteban no tenía en su farmacia, pero que Leandro había mandado traer de la ciudad. Con cada persona ayudada, Micaela sentía cómo algo dentro de ella sanaba. No solo estaba recibiendo ayuda, estaba dándola, y eso le devolvía algo que creía perdido: propósito. Pero no todo podía mantenerse en secreto para siempre. Don Esteban, el farmacéutico, fue el primero en notar algo extraño. Varias personas, que normalmente no podían comprar medicamentos de repente, dejaron de necesitar su ayuda. Doña Carmen, que solía rogarle por descuentos, ya no aparecía. Lucinda dejó de suplicar por inhaladores. Comenzó a hacer preguntas. «¿De dónde estás sacando esos medicamentos, Carmen?», le preguntó cuando la vio en el mercado. «Un benefactor», respondió la anciana vagamente. Esteban no era tonto. Comenzó a investigar, y eventualmente el rumor llegó a sus oídos. La hacienda Los Arrayanes estaba distribuyendo ayuda. Peor aún, Micaela Torres, la mujer estéril, la desechada, estaba trabajando para el hacendado. El rumor se extendió por Piedra Clara como fuego en pasto seco. En la tienda de doña Lucía, las mujeres del pueblo murmuraban: «¿Te enteraste? La Torres está trabajando para don Leandro. Qué raro, ¿no? Un hombre viudo, una mujer soltera. Ya sabemos qué tipo de trabajo hace». Las insinuaciones eran venenosas. El pueblo, incapaz de aceptar que Micaela pudiera estar haciendo algo legítimo, recurrió a lo que mejor sabía hacer: difamar. Pero Micaela había cambiado. Las palabras que antes la habrían destruido ahora solo la fortalecían, porque tenía algo que antes no tenía: aliados. Doña Carmen la defendió abiertamente en el mercado. «Micaela Torres me salvó la vida, y si ustedes tienen algo que decir, díganlo a mi cara». Lucinda también habló. «Mi hijo puede respirar gracias a ella. ¿Qué han hecho ustedes por nosotros?». «Nada». Poco a poco, las voces de los olvidados comenzaron a hacerse escuchar. Mientras tanto, Leandro estaba haciendo su propia investigación. Había contratado discretamente a un investigador privado de la ciudad para revisar ciertos casos que Micaela había mencionado. El caso de Rosa, la joven violada. Los resultados fueron devastadores. El hombre que había violado a Rosa no solo era influyente, era el hijo del presidente municipal. Había otras víctimas, al menos 3, que el investigador pudo confirmar, pero todas habían sido silenciadas. Una había sido forzada a casarse con su atacante para evitar el escándalo. Otra había huido del pueblo. La tercera vivía en Piedra Clara, pero en un silencio aterrorizado. Leandro estudió el informe del investigador en su oficina, sintiendo una furia fría crecer en su pecho. Llamó a Micaela. «Necesito que seas honesta conmigo», dijo cuando ella entró. «¿Qué tanto sabes sobre el hijo del presidente municipal?». Micaela palideció. «¿Qué descubriste?». «Suficiente para saber que lo que le hizo a Rosa no fue un incidente aislado», respondió Leandro. «Pero necesito más información».
¿Alguna de estas mujeres todavía está en el pueblo? Micaela asintió lentamente. Sí, se llama Patricia, pero Leandro está aterrorizada. No va a hablar. No necesito que hable públicamente, dijo Leandro. Solo necesito saber la verdad y después voy a hacer que pague. ¿Cómo?, preguntó Micaela. Es el hijo del hombre más poderoso del pueblo. Tiene protección política, influencia. Leandro sonrió, pero era una sonrisa sin humor. Yo también tengo influencia y contactos que van más allá de este pueblo. Si hay evidencia suficiente, puedo presentar el caso a las autoridades estatales, saltarme completamente la estructura corrupta de Piedra Clara. Micaela sintió esperanza y miedo en partes iguales. Eso provocaría una guerra. Que así sea, respondió Leandro. Algunas guerras valen la pena pelear. Esa noche, Micaela visitó a Patricia. La encontró en su casa, una mujer de 30 años que parecía de 50, con ojos que habían visto demasiado horror. Patricia, soy Micaela. Necesito hablar contigo sobre Rodrigo Salazar. Solo mencionar el nombre hizo que Patricia se encogiera. No puedo. Si hablo, él dijo que ya no estás sola, interrumpió Micaela suavemente. Hay alguien que quiere ayudar, alguien con recursos suficientes para protegerte, pero necesitamos tu testimonio. Patricia lloró durante horas, pero finalmente habló. Le contó todo: el ataque, las amenazas, cómo la familia Salazar había pagado a policías locales para enterrar el caso, cómo su propia familia le había pedido que se callara por el bien del pueblo. Micaela grabó cada palabra con un dispositivo que Leandro le había dado. Cuando terminó, Patricia preguntó: ¿realmente crees que algo cambiará? Micaela tomó sus manos. Si nos quedamos calladas, nada cambiará. Pero si hablamos, al menos tendremos una oportunidad. De regreso a la hacienda, Micaela le entregó la grabación a Leandro. Él la escuchó completa, su expresión volviéndose más dura con cada minuto. Voy a destruirlo, dijo cuando terminó. Voy a asegurarme de que Rodrigo Salazar pague por cada vida que arruinó. ¿Y su padre? El presidente municipal tiene poder, advirtió Micaela. Su padre puede intentar protegerlo, respondió Leandro, pero tengo algo que él no tiene: evidencia real y contactos en la Fiscalía Estatal que no están en su nómina. Durante las siguientes semanas, Leandro trabajó meticulosamente. Contrató abogados, recopiló más testimonios, documentó cada caso. Mientras tanto, la tensión en Piedra Clara crecía. El presidente municipal, consciente de que algo se estaba cocinando, intentó presionar a Leandro. Le envió mensajeros, luego amenazas veladas. Sería una lástima que la hacienda perdiera permisos operativos, le dijeron. Leandro respondió con calma. Sería una lástima que el pueblo descubriera lo que su hijo realmente es. La guerra silenciosa se había convertido en abierta, pero Micaela y Leandro no estaban solos. Las personas que habían ayudado comenzaron a organizarse. Doña Carmen, Lucinda, Patricia, incluso algunos hombres que estaban hartos de la corrupción, todos se unieron. Una noche, en la hacienda, Leandro reunió a todos en el granero principal. Lo que estamos haciendo va a cambiar Piedra Clara para siempre, les dijo. Habrá consecuencias, habrá resistencia, pero si permanecemos unidos, si no nos dejamos intimidar, podemos ganar. Micaela, de pie a su lado, sintió algo que no había sentido en años: pertenencia. No a un pueblo que la había rechazado, sino a una comunidad que ella estaba ayudando a construir. Una comunidad basada no en tradiciones vacías, sino en dignidad real. El invierno llegó a Piedra Clara con fuerza, trayendo vientos helados que bajaban de las montañas y temperaturas que congelaban el agua en las tinajas durante la noche. Pero el frío exterior no era nada comparado con la tensión que se respiraba en el pueblo. La denuncia formal había sido presentada ante la Fiscalía Estatal. Leandro, usando sus contactos y recursos,
había logrado que el caso de Rodrigo Salazar fuera asignado a un fiscal de fuera, alguien que no estaba en la nómina de la familia política del pueblo. La noticia explotó como una bomba. El presidente municipal convocó a una reunión de emergencia en el salón comunitario. Asistieron las familias más influyentes, comerciantes, el cura del pueblo, incluso algunos trabajadores de la hacienda que mantenían lealtad al viejo orden. Esto es un ataque directo contra Piedra Clara, declaró el presidente municipal, un hombre corpulento de 60 años llamado Augusto Salazar. Un forastero que apenas participa en nuestra comunidad se atreve a difamar a nuestras familias, a nuestros valores. Mi hijo es inocente, continuó con voz temblorosa de rabia. Estas acusaciones son fabricadas por mujeres resentidas y un hacendado que cree que su dinero le da derecho a destruir vidas. Hubo murmullos de apoyo, pero también había silencio incómodo de quienes conocían la verdad, pero no se atrevían a decirla. Don Esteban, el farmacéutico, se puso de pie. Y no olvidemos quién está detrás de esto: Micaela Torres, la mujer estéril que el pueblo generosamente toleró y que ahora muerde la mano que la alimentó. Las palabras provocaron risas crueles, pero no de todos. Doña Carmen, que había sido invitada por cortesía a la reunión, aunque nadie esperaba que hablara, se levantó lentamente de su silla. Sus manos artríticas temblaban, pero su voz era firme. Micaela Torres me salvó la vida cuando todos ustedes me dejaron morir, dijo, y el silencio cayó sobre el salón. Durante 50 años ayudé a traer sus hijos al mundo. Sostuve a sus bebés antes que ustedes. Y cuando ya no pude trabajar, ¿qué hicieron? Me olvidaron. Se volvió hacia Augusto Salazar. Y tú, Augusto, tu hijo violó a mi sobrina Rosa. Lo sé porque ella me lo contó antes de huir. Y tú lo encubriste. Todos ustedes lo encubrieron. El salón estalló en gritos. Augusto intentó hablar, pero doña Carmen no había terminado. Esta comunidad decidió hace mucho tiempo que solo algunos valen la pena. Los demás podemos morir en silencio, pero ya no. Si Micaela Torres y don Leandro están dispuestos a pelear por nosotros, entonces yo también pelearé. Se sentó, jadeando por el esfuerzo. Pero su mensaje había resonado. Lucinda se puso de pie. Mi hijo puede respirar gracias a ellos. ¿Alguno de ustedes se preocupó cuando les rogué por ayuda? Uno por uno, los olvidados comenzaron a hablar. La reunión terminó en caos, sin resolución, pero con una grieta profunda abierta en el pueblo. Mientras tanto, en la hacienda, Leandro recibía noticias del fiscal. Tenemos suficiente evidencia para proceder, le informó por teléfono. Los testimonios son consistentes, hay documentación médica y encontramos registros de pagos sospechosos a policías locales. Vamos a citar a Rodrigo Salazar para interrogatorio la próxima semana. Era una victoria, pero Leandro sabía que la guerra no había terminado. Esa noche, Micaela y Leandro cenaron juntos en la casa principal de la hacienda. Era algo que habían comenzado a hacer regularmente, no por romance, sino por camaradería. Dos personas que habían encontrado en el otro un aliado inesperado. El pueblo me odia más que nunca, dijo Micaela, moviendo su sopa sin mucho apetito. El pueblo odia lo que no puede controlar, respondió Leandro. Y tú representas algo que los aterroriza, alguien que se niega a desaparecer. Micaela lo miró. ¿Alguna vez te arrepientes de haberte involucrado en esto? Podrías haber seguido viviendo tranquilo aquí, ignorando todo. Leandro sonrió levemente. Tranquilo, sí, pero no en paz. Ignorar la injusticia no te hace inocente, solo te hace cómplice. Hizo una pausa. Además, me recuerdas a Elena, mi esposa. Ella también se negaba a quedarse callada cuando veía algo mal. Decía que el silencio era la herramienta favorita de los opresores. Debió ser una mujer extraordinaria, dijo Micaela suavemente. Lo era. Leandro miró por la ventana hacia la oscuridad. Y creo que le hubiera agradado lo que estamos haciendo. Hubiera estado en primera fila, peleando junto a nosotros.
Un silencio cómodo se instaló entre ellos. «Leandro», dijo Micaela finalmente, «¿qué va a pasar después? Cuando todo esto termine, cuando el caso se resuelva, ¿qué sigue?» Él la miró directamente. «Eso depende de ti. Tienes un trabajo aquí mientras lo quieras. Pero más allá de eso, creo que has demostrado que eres más que lo que este pueblo decidió que eras». «¿Y tú?», preguntó ella. «¿Vas a seguir viviendo aislado en la hacienda?». Leandro consideró la pregunta. «Quizás no tan aislado. Has demostrado que hay personas en Piedra Clara que valen la pena conocer. Solo tenía que mirar en los lugares correctos». Los días siguientes fueron tensos. Rodrigo Salazar fue citado y eventualmente arrestado después de que se presentaran pruebas adicionales. Su padre intentó todo: sobornos, amenazas, campañas de desprestigio. Pero el fiscal estatal, respaldado por la presión mediática que el caso había generado a nivel regional, se mantuvo firme. El juicio sería en la capital del estado, lejos de la influencia de Piedra Clara. Mientras tanto, algo inesperado comenzó a suceder en el pueblo. Las personas que Micaela y Leandro habían ayudado comenzaron a ayudar a otros. Doña Carmen, con sus medicamentos y sin dolor, volvió a ofrecer consejos médicos básicos a quienes no podían pagar doctor. Lucinda organizó un grupo de apoyo para madres solteras. La comunidad de los olvidados se estaba convirtiendo en algo más: una red de apoyo mutuo que funcionaba al margen del poder establecido del pueblo. No todos estaban contentos con esto. Las familias influyentes intentaron sabotear estos esfuerzos, pero cada vez que lo hacían, encontraban resistencia. 3 meses después del arresto de Rodrigo, llegó el veredicto: culpable, sentenciado a 12 años de prisión. La noticia llegó a Piedra Clara un martes por la tarde. Las reacciones fueron divididas. Algunos celebraron discretamente. Otros murmuraron sobre injusticia y venganza. Pero lo más importante fue lo que no pasó. El pueblo no se desmoronó. La vida continuó y lentamente, muy lentamente, comenzó a cambiar. Micaela estaba en la hacienda cuando Leandro le dio la noticia. «Ganamos», dijo él simplemente. Micaela sintió lágrimas en sus ojos, pero esta vez eran de alivio. Patricia puede dormir en paz. Rosa puede considerar volver. Las otras mujeres tienen justicia. «Y tú», dijo Leandro, «tú también tienes justicia. Demostraste que eres más que lo que el pueblo decidió». Micaela negó con la cabeza. «No lo hice sola. Nada de esto hubiera sido posible sin ti». Leandro se acercó y puso una mano en su hombro. «Trabajamos bien juntos. Deberíamos seguir haciéndolo». En los meses siguientes, la relación entre Micaela y Leandro evolucionó. No fue romance inmediato, ni pasión súbita. Fue algo más profundo: respeto mutuo, que lentamente se convirtió en afecto, luego en amor. Fue Micaela quien se dio cuenta primero. Una tarde, trabajando juntos en la oficina, organizando el siguiente proyecto comunitario, lo miró y sintió algo cálido en su pecho. No era solo gratitud o admiración, era amor. Y lo más sorprendente, no le asustó. Leandro también lo sintió. Lo supo con certeza la noche que Micaela enfermó nuevamente, una recaída de su neumonía. Él pasó toda la noche a su lado, cuidándola, asegurándose de que tomara sus medicamentos, cambiando paños fríos en su frente. Y cuando ella finalmente se durmió, respirando mejor, él se dio cuenta de que no podía imaginar su vida sin ella. No hubo declaración dramática. Simplemente, una noche después de cenar, Leandro tomó su mano. «Micaela, no quiero que esto sea solo trabajo. Quiero que seas parte de mi vida, completamente». Ella lo miró, lágrimas brillando en sus ojos. «¿Incluso sabiendo que no puedo darte hijos? No te quiero por lo que puedas o no darme», respondió Leandro firmemente. «Te quiero por quien eres, por tu fuerza, tu compasión, tu negativa a rendirte. Eso vale más que cualquier idea tradicional de lo que debería ser una familia». Micaela lloró, pero esta vez de felicidad pura. Se casaron 6 meses después, en una ceremonia pequeña en la hacienda.
No invitaron al pueblo completo, solo a quienes realmente importaban: doña Carmen, Lucinda y su hijo, Patricia, que había regresado, Rosa, que finalmente se sintió segura para volver. El padre Ignacio se negó a oficiar la boda, diciendo que era inapropiada. Así que contrataron a un juez de la ciudad. El pueblo murmuró, por supuesto, pero sus murmullos ya no tenían poder, porque Micaela y Leandro habían construido algo más fuerte que la aprobación del pueblo. Habían construido dignidad. Un año después de la boda, Micaela y Leandro estaban sentados en el porche de la hacienda, mirando el atardecer sobre los campos de quinoa. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Micaela. Leandro pensó por un momento. De no haber actuado antes, de haber dejado que mi propio dolor me cegara a lo que estaba pasando alrededor. Pero actuaste cuando importaba, dijo ella tomando su mano. Y eso es lo que cuenta. Él sonrió. ¿Y tú? ¿Te arrepientes de haber robado aquella noche? Micaela se rió. ¿Sabes qué es lo irónico? Esa noche, cuando me atrapaste, pensé que mi vida había terminado. Resulta que apenas estaba comenzando. A veces, dijo Leandro, lo que parece un final es solo un nuevo comienzo disfrazado. Mientras el sol se ocultaba tras las montañas, pintando el cielo de naranjas y púrpuras, Piedra Clara continuaba su vida diaria. Pero ya no era el mismo pueblo. Había grietas en su fachada perfecta. Había voces que antes eran silenciadas y ahora se escuchaban. Había personas que habían sido invisibles y ahora existían. El cambio era lento, doloroso a veces, resistido por muchos, pero era real. Y todo porque una noche una mujer desesperada decidió robar para sobrevivir. Y un hombre endurecido decidió que la justicia valía más que la comodidad. Porque a veces, lo que el mundo llama crimen es simplemente el grito más desesperado por dignidad. Y a veces, las personas que el mundo descarta son exactamente quienes tienen la fuerza para cambiarlo. Epílogo 96-0 a 100-0. 3 años después, la hacienda Los Arrayanes había crecido, pero no solo en tierras. Ahora albergaba un centro comunitario donde mujeres del pueblo aprendían oficios, donde se ofrecía atención médica básica gratuita, donde los niños recibían tutorías después de la escuela. Micaela administraba todo esto. Ya no era la mujer estéril, era Micaela Zambrano, la administradora comunitaria, la mujer que había cambiado Piedra Clara. Doña Carmen, a sus 73 años, daba clases de partería tradicional a jóvenes interesadas. Su artritis estaba controlada y su sonrisa había regresado. Lucinda trabajaba en el centro comunitario, coordinando programas para madres solteras. Su hijo Mateo, ahora de 15 años, respiraba libremente y soñaba con ser doctor. Patricia había abierto una pequeña panadería en el pueblo. Cada pan que vendía era un acto de reclamación de su vida. Rosa había regresado y estudiaba Derecho en la Universidad de la capital, determinada a ayudar a otras mujeres como ella. Y Piedra Clara todavía tenía problemas. Todavía había familias que se aferraban a viejas tradiciones, que murmuraban, que resistían el cambio. Pero ya no podían ignorar a quienes antes habían descartado, porque ahora los descartados tenían voz, y aliados, y dignidad. Una tarde, Micaela y Leandro caminaban por los campos de quinoa, observando cómo los trabajadores cosechaban bajo el sol de la tarde. ¿Sabías que el pueblo está considerando cambiar algunas leyes locales?, comentó Micaela. Van a crear un comité de bienestar comunitario y quieren que yo forme parte. Leandro sonrió. El pueblo que te rechazó ahora te necesita. Irónico, ¿verdad?, dijo ella. Pero voy a aceptar, no por ellos, sino por quienes todavía necesitan ayuda. Esa es la mujer de la que me enamoré, dijo Leandro, besando su frente. Mientras caminaban de regreso a la casa, Micaela pensó en aquella noche, hace años, cuando cruzó el umbral de lo prohibido, cuando robó no por codicia, sino por supervivencia. Aquella noche cambió todo.
no porque el robo fuera correcto, sino porque reveló verdades que nadie quería ver. Y ahora, mirando todo lo que habían construido, Micaela entendió algo fundamental. A veces, el verdadero crimen no es romper las reglas injustas, es permitir que existan, en primer lugar. Cierre 100-0. Y así termina la historia de Micaela Torres, la mujer que Piedra Clara humilló por ser estéril, y de Leandro Zambrano, el hacendado viudo que descubrió que detrás de un robo había una verdad que cambiaría todo. Su historia nos recuerda que el valor de una persona nunca está determinado por lo que puede o no puede dar según los estándares de otros. Nos recuerda que la justicia a veces requiere valentía para desafiar lo que siempre ha sido. Y nos recuerda que los descartados, los olvidados, los silenciados, ellos también merecen dignidad. Si esta historia te llegó al corazón, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte más historias como esta. Dale like si crees que Micaela y Leandro hicieron lo correcto. Comenta de dónde estás viendo este video y cuál fue la parte que más te impactó. Y activa la campanita de notificaciones para ser el primero en ver nuestras próximas historias. Tu apoyo nos ayuda a crecer y a seguir trayendo historias que inspiran, que conmueven, que nos recuerdan nuestra humanidad compartida. Nos vemos en la próxima historia. Hasta pronto.